Hola, buenos días. En esta sesión, pues sabemos que es asueto, es lunes 16 de septiembre y vamos a aprovechar viendo este breve video con la explicación del tema que se supone estaremos viendo hoy y durante toda esta semana y parte de la siguiente. Entonces, solamente es revisar un poco de la explicación, algunas instrucciones y posterior comenzarán a trabajar en los equipos que ustedes mismos asignaron. Entonces, bueno, hoy vamos a comenzar hablando un poquito acerca del método estadístico. Dando la siguiente, bueno, pues sabemos que el método estadístico es una secuencia de investigación que se utiliza con la finalidad de conocer por qué sucede un determinado problema, un determinado objeto de estudio. Ya hemos hablado en clases que hay objetos de estudios relacionados con la educación que abarcan, por ejemplo, tecnología educativa, que abarcan el uso de estrategias, la formación docente, entre otras. Entonces, el cuestionarnos acerca de un problema que tenga que ver con relación, en este caso en educación, pues también va a abarcar el método científico y sobre todo el método estadístico, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se conforma este método? Primero se plantea el problema, se responden algunas preguntitas que te voy a mostrar, pero principalmente es qué está sucediendo. Se redacta como una problemática que afecta en algo, no como una consecuencia. Por ejemplo, a veces mencionan, es que hay un rezago en los aprendizajes o hay deserción escolar y pues eso afecta la calidad de vida de las personas, pero más que decir que está afectando el problema es buscar a raíz. ¿Por qué crees que se está desertando de la educación? ¿Por qué crees que se toman esas decisiones? ¿Qué conlleva? ¿Habrá factores familiares, sociales, económicos? Eso es un problema, no una consecuencia como el ejemplo que te acabo de dar. Y también cuenta con los objetivos, que estos son medibles, alcanzables y son tareas a seguir en los proyectos, ¿no? Aquí vamos a utilizar una taxonomía que es la taxonomía de Bloom y esto pues prácticamente te va a servir para de aquí hacia que ya estés ejerciendo porque estos objetivos cognitivos tienen que ver mucho, por ejemplo, con el diseño curricular, el diseño instruccional y sobre todo también en investigación, porque los objetivos son considerados una escalerita que vamos a estar utilizando para escalar y a raíz de esto, pues vamos a estar cumpliendo. Es como un checklist, ¿no? De que ya hice esto, ahora sigue esto y luego lo otro y siempre con resultados. Las variables, hay variables cualitativas, hay variables cuantitativas dependiendo del objeto de estudio, pero este tema lo vamos a pasar para el siguiente periodo, ¿sí? Y finalmente los datos. Los datos se desprenden de las variables. ¿Qué esperas obtener? ¿Esperas obtener cantidades numéricas? ¿Esperas obtener percepciones, ideas, creencias? Bueno, de acuerdo con lo que tú planeas obtener en la recolección de datos, es el tipo de información que vas a estar tratando. En este caso sabemos que la estadística pues trata con un enfoque muy numérico. Sin embargo, como somos de educación, eso también lo utilizamos para darle una interpretación desde nuestro punto de vista como investigadores. Bueno, entonces te platicaba. Esto como quiera lo estaremos retomando más adelante para cuando comencemos a hacerse el proyecto estadístico. Nos dice en primera instancia, planteamiento del problema. ¿Qué está sucediendo? ¿A quién y cómo afecta? ¿Qué otros datos hay? Por ejemplo, estadísticas de acuerdo con la UNESCO, INEGI, si traes un tema, por ejemplo, de algo institucional, bueno, pues también te puede servir lo que sube a NUYES, COPAES, etcétera, y vinculación al área de la educación. Aquí hay que tener mucho cuidado porque ya te he platicado. En primer lugar, es un problema educativo, pero no hay que centrarnos en la consecuencia. Ah, es que mi tema es, pues habla acerca de de las estrategias de aprendizaje, que los alumnos pues no las implementan, no leen, no hacen apuntes, no les va bien en el examen y por ende pues hay bajo rendimiento académico. Bueno, eso hay que buscar la raíz de ese problema. Por ejemplo, bueno, pues no utilizan las estrategias. Vamos a hacer un instrumento para conocer si conocen ellos qué estrategias de aprendizaje existen, porque luego hablamos desde el punto de vista de no hacen, no existe, les va mal, bajo rendimiento, pero ¿qué hay detrás? Capaz si durante su formación no tienen una formación en torno a estrategias de aprendizaje
O incluso si decimos las estrategias de aprendizaje de LEACE, vamos a poder obtener lo que decíamos en las primeras clases, las clases, un sistema de dispersión muy amplio, que quiere decir que las respuestas no van a ser muy válidas, porque luego te vas a topar que los de primer tetramestre pues no tienen el conocimiento de que es una estrategia de aprendizaje, vienen recién de prepa, pero a lo mejor los de octavo, noveno, pues ellos sí, porque ya han estado toda la carrera. Entonces, eso va a variar mucho en el tipo de respuestas y por ende van a ser muy dispersas y hay que acotarlo con nuestra universo, población y muestra. ¿A quién afecta? ¿Cómo afecta? Ahora sí, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué otros datos hay? Hay que cimentar muy bien y fundamentar todo problema educativo, por ejemplo, incluso con la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que habla incluso uno de ellos sobre la calidad en la educación, porque estos organismos que te estoy colocando aquí tienen mucha información que da este cimiento teórico e investigativo. Hablan de porcentajes, hablan, por ejemplo, si tú quieres tocar el tema de deserción escolar, ellos hacen un reencuentro de, pues, cuánto porcentaje de alumnos hubo en deserción escolar en tantos niveles, en todo México, en estados. Entonces, son cifras que nos ayudan mucho a saber el por qué están ocurriendo las cosas y sobre todo en este contexto. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que tú obtengas información de cuántas personas, cuántos estudiantes hacen un proceso de baja en Monterrey, a hacerlo, por ejemplo, en Guadalupe, a hacerlo en San Nicolás, pero si hablamos, por ejemplo, de Nuevo León, pues vamos a tener diferentes indicadores a los que tienen en Sonora, en Ciudad de México, en Yucatán, en Baja California Norte, o sea, son diferentes factores y eso nos ayuda mucho a diferenciar y sobre todo discrepar información y sobre todo vincularlo, porque no por hablar sobre la deserción escolar significa que ya es un tema meramente educativo. Hay que vincularlo con teorías, hay que vincularlo con corrientes, enfoques, modelos que tú has visto y que te vas a topar más adelante, porque todos esos teóricos, pedagogos, psicólogos, sociólogos, historiadores que han tenido intervención en la educación, pues te van a apoyar mucho en el que lo que ellos han postulado, por qué se visualiza todavía hoy en día. ¿Sí? Y ahorita nos vamos a centrar mucho en esta parte, que es sobre los objetivos. Estos objetivos hay que tener mucho cuidado de la manera en cómo se van a elaborar, porque tal vez resultarán a simple vista muy sencillos, pero tienen también su chiste y hay veces que a la primera no nos queda, ni a la segunda, ni a la tercera, porque no nada más es redactarlos, sino también darle esa intención cognitiva. Entonces aquí nos dice, se comienza el objetivo general siendo de máxima complejidad, ubicarlo en las últimas etapas de la taxonomía de preferencia, porque aquí nos dicen, hay objetivos específicos y objetivos generales. Ahorita solamente vamos a ver la estructura, todavía no los vamos a diferenciar unos de los otros, pero aquí más adelantito te dejo la taxonomía de Bloom, que vas a poder ubicar que tenemos el primer nivel que es recordar, que es el que está de color verde, y luego está comprender, color como celestito, aplicar, que ya es un color, un azul más fuerte, analizar, que es color rosa, evaluar, que es color naranja, y crear, que es color amarillo. Si te fijas, estos tres primeros, el verde, celeste y azul, se llaman procesos cognitivos de orden inferior. Esto significa que el alumno va a ir escalando poquito a poquito hasta llegar a realizar los procesos cognitivos de orden superior. Es decir, no podemos llevar o encaminar al alumno hacia un proceso de crear sin antes haber pasado por recordar, comprender, aplicar, analizar y evaluar. Por ejemplo, tu trabajo final en esta materia, si te acuerdas, es un proyecto, un informe estadístico. Y pues no vamos a empezar de cero haciendo un proyecto estadístico y a ver cómo te va, sino que primero vamos a comprender temas básicos, conceptos básicos de estadística, los vamos a aplicar en una serie de ejercicios, vamos a analizar situaciones, ¿verdad? Contextos estadísticos para saber cuándo es universo, cuándo es población, cuándo es muestra, cuándo es una variable quali, una variable quanti, y posteriormente vamos a evaluar. En los exámenes vas a utilizar mucho el proceso de evaluar porque son casos hipotéticos, entonces tienes que evaluar la situación para argumentar,
con base en lo que ya hiciste anteriormente. Y ahora sí, una vez que ya cumpliste con estos procesos cognitivos, llegaste a la parte final, que ahora sí puedes crear, porque ya tienes las bases teóricas, tienes el conocimiento, tienes la experiencia, ya practicaste, ya te equivocaste, ya compartiste con tus compañeros, etcétera. Entonces, esta taxonomía de Bloom es la que vamos a estar utilizando para el diseño de nuestros objetivos. Para eso, la estructura es la siguiente. Tenemos que colocar primero un verbo en infinitivo, posteriormente un objeto de aprendizaje, una condición y una finalidad. ¿A qué hace alusión cada uno de ellos? Bueno, los vamos a ver a continuación. Aquí te coloco lo siguiente. Verbos cognitivos, te estoy colocando de diferente color la estructura. En color rojo, verbo en infinitivo, en color como amarillo, naranja, objeto, azul, condición y verde, finalidad. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es ubicar el verbo en infinitivo. Recuerda, verbo en infinitivo termina en ar, er, ir. Entonces, por ejemplo, tenemos activar, clasificar, conectar, investigar, comentar, cambiar, experimentar, sustituir, etcétera. Entonces, una vez que tú ya en primera instancia ubicas los procesos cognitivos tanto inferiores como superiores, tienes que ubicar cuáles son los verbos que se desprenden, por ejemplo, para recordar. ¿Sí? Entonces puede ser activar, definir, enunciar, identificar, etcétera. Entonces vamos ¿les parece si hacemos un ejemplo con recordar? ¿Sí? Con recordar, y para eso voy a utilizar el verbo que está aquí abajo que se llama identificar. Entonces vamos a hacer aquí la prueba, identificar. Vamos a ponerle identificar. ¿Ok? Ahora bien, vamos hacia el que dice objeto. El objeto es aquel que significa que es lo que se va a aprender o lo que se va a rescatar. En este caso, por ejemplo, puede ser identificar los conocimientos previos en torno a la estadística. Ahí está. ¿Sí? Identificar los conocimientos previos en torno a la estadística. Esto es muy importante porque cuando empieces a diseñar tus actividades didácticas, tienen que cumplir esta función cognitiva. Posteriormente tenemos la que se llama condición. La condición, chicos y chicas, es justamente a través o por medio de que vamos a lograr este objetivo, ¿sí? Entonces vamos a poner, identificar los conocimientos previos en torno a la estadística puede ser por medio de o a través de, una lluvia de ideas. Ajá. Identificar los conocimientos previos en torno a la estadística por medio de o a través de una lluvia de ideas. Y finalmente vamos a colocar, bueno, pues ¿para qué? ¿Para qué lo estamos haciendo, no? Entonces aquí podemos poner para qué o con la finalidad de que se apropien de la información introductoria al periodo, ¿sí? Entonces, fíjate muy bien, te lo pongo aquí en grande. Identificar los conocimientos previos en torno a la estadística por medio de o a través de una lluvia de ideas para que o con la finalidad de que se apropien de la información introductoria al periodo. Entonces, tenemos color rojo, identificar, verbo en infinitivo, color amarillo, los conocimientos previos en torno a la estadística, que es el objeto. Recuerda que el objeto es el tema, es lo que se va a aprender o lo que se va a reforzar o lo que se va a practicar. Después tenemos en color azul por medio de o a través de una lluvia de ideas, que es la condición. Recuerda que es el elemento con el cual vamos a poder realizar o cumplir este objetivo. Tú puedes poner por medio de un Kahoot, a través de un cuadernillo, por medio de un mapa mental o el objeto, elemento, actividad técnica que tú vayas a utilizar para que el alumno lo lleve a cabo. Y la finalidad está en color verde. ¿Para qué? O con la finalidad de que se apropien de la información introductoria al periodo. Ojo, ojo ahí, porque luego cometemos un error que es muy común.
Aquí, si te fijas, dice verbo en infinitivo, pero acá en el resto de los elementos de tu objetivo no dice que puedas utilizar otro verbo. El verbo solamente está aquí, empezando el objetivo. Entonces, una de las equivocaciones más comunes es que en la finalidad coloquen también un verbo en infinitivo. Y eso es muy común y eso es muy normal que a veces hasta lo hacemos inconsciente, porque dice, con la finalidad de que, por ejemplo, con la finalidad de, a ver, un segundo, ahí está, déjame copiar esto para ahorita colocar. Debatir sobre la introducción o, por ejemplo, con la finalidad de debatir sobre la importancia de esta disciplina en la educación, ¿sí? Entonces, es muy común porque por inercia nosotros colocamos esa finalidad con otra acción, pero, por ejemplo, ojo aquí, tenemos identificar y tenemos debatir, tenemos doble verbo en infinitivo. Y el único verbo en infinitivo que debe de estar es el del inicio, ¿sí? Aquí está. Este se debe de modificar para que tenga otra palabra que no termine ni en ar, ni en er, ni en ir, ¿sí? Entonces puede ser con la finalidad mm, de que se debata sobre la importancia de esta disciplina en la educación. Entonces, si te fijas, o que se discuta, ¿no? A lo mejor se escucha incluso mejor, de que se discuta sobre la importancia de esta disciplina en la educación. No estamos diciendo con la finalidad de discutir, no estamos diciendo con la finalidad de debatir, estamos diciendo con la finalidad de que se discuta. Entonces, si te fijas, modificamos esa terminación para que solamente nos quede un solo verbo en infinitivo que sería el primerito, el color rojo. Entonces, para cuando empecemos a hacer la práctica, tengas mucho cuidado en ese aspecto porque luego vamos a estar regresando una y otra vez los objetivos hasta que esa redacción se modifique. ¿Estamos? Esto es, chicos, más que nada porque solo un objetivo cognitivo solamente enuncia una acción a la vez. Entonces es cuando decimos o identifican o discuten, pero al mismo tiempo no se pueden hacer los dos ejercicios. ¿Estamos? Y bueno, pues otra de las cuestiones que vimos y que vamos a estar utilizando en la segunda actividad de nuestro cuadernillo es cuándo es universo, cuándo es población y cuándo se utiliza la muestra, ¿sí? ¿Qué es el universo? Pues es el lugar donde ocurre o va a ocurrir la aplicación de un instrumento y la investigación. Por ejemplo, cuando vayas a hacer tu proyecto en noveno tetramestre, tú tienes que definir cuál va a ser el lugar, porque imagínate que tengas un tema de primaria y tú digas, sí, es que yo voy a ir a todas las primarias de Nuevo León a aplicar un instrumento. Pues para empezar, pues ¿cuántas hay? Y tú dices, primaria de Nuevo León, pero también Nuevo León es La Chona, Allende, Linares, Cerralbo. O sea, ¿vas a ir a todas esas primarias o te vas a centrar únicamente en una sola? ¿Por qué? Porque en verdad es mucho trabajo, es mucho tiempo y no te va a dar ni tu periodo de último tetramestre ni la vida para poder acabar. Entonces, el universo es definir en dónde, cuál es el lugar, cuál es la escuela. Ah, es la escuela primaria José María Morelos y Pavón. Ok, excelente. Ah, y es la escuela Ingeniero Lázaro Cárdenas. Perfecto, esa va a ser la escuela, ¿ok? Donde vas a estar acudiendo con tus encuestas, con tus instrumentos, con todos tus materiales, pero nada más ahí, de preferencia. Claro, llega a haber investigaciones donde hacen una comparativa porque a lo mejor hay una proxémica entre dos escuelas de a lo mejor dos calles, entonces pues tú quieres analizar un mismo objeto de estudio, pero comparar cómo se realiza en la escuela José María Morelos y Pavón y en la escuela Ingeniero Lázaro Cárdenas, porque son muy cerquitas, es la misma comunidad aledaña, entonces vamos a revisar si las prácticas se hacen igual, si los aprendizajes tienen la misma noción, las estrategias, los recursos o qué está cambiando. Pero
el mismo, aunque sea eso, es el mismo universo, la misma escuela, ¿ok? La población, el tipo de participantes agrupadas o agrupados según características y que van a aportar a la investigación. Por ejemplo, sabemos que en una escuela pues hay alumnos, que hay maestros, que hay administrativos, que hay padres de familia. Entonces, pues si tú dices, voy a ir a aplicar un instrumento a la escuela Ingeniero Lázaro Cárdenas, pues ¿a quién se la vas a aplicar? Ah, pues a los maestros. Perfecto. Esa va a ser tu población. Los maestros de la Escuela Primaria Ingeniero Lázaro Cárdenas. Excelente. Pero luego, digo que esto es como un embudo. Empezamos con el lugar, pasamos al tipo de participantes, pero luego, ¿qué crees? Hay profesores del turno matutino y turno vespertino. Entonces, ¿con cuáles de ellos vas a aplicar? ¿Sí? ¿Quiénes van a participar? Ah, ok. Entonces ahora haces la selección de participantes de una manera representativa, que la próxima semana vamos a ver el tipo de muestreo, cómo obtenerlo. Pero, por ejemplo, de tener, suponiendo 100 profesores de telebachillerato en Nuevo León, pues solamente vamos a entrevistar 10, porque mi muestra es el 10% de mi población. En este caso, 100 profesores de telebachillerato es mi población, pero de estos 100 únicamente me voy con 10, ¿sí? Hay que hacerlo chiquito, porque luego imagínate tu población en el ejemplo que hablábamos ahorita, son los profesores de la Escuela Primaria Ingeniero Lázaro Cárdenas, pero pues se supone que a lo mejor hay como, digamos, es una escuela grande, hay 10 profesores en la mañana y 10 en la tarde, sí, pero también falta ver cuándo pueden ellos participar en tu instrumento, porque a lo mejor ellos llegan a la mera hora y se van para su otro trabajo, entonces no te pueden destinar 20, 30 minutos para tu entrevista, entonces te dicen, no, pero ¿sabes qué? Si quieres lo hacemos hasta el sábado, por Teams, por Zoom. Ok, bueno, eso también lo tienes que considerar porque una entrevista no va a ser igual hacerla de manera presencial cara a cara a realizarla por Teams. También tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Entonces, como va a ser tiempo, esfuerzo, y luego imagínate que una te diga, ¿sabes qué? Pues llega a las 6 de la mañana porque yo soy bien puntual y nada más a esa hora te puedo atender aquí en la escuela. Pues imagínate, 6 de la mañana y tú haces 2 horas de camino, pues no. Entonces, tenemos que ser muy, racionales, obviamente, aunque queramos entrevistar a todos, no nos va a dar el tiempo, no nos va a dar nada. Tenemos que hacerlo de una manera muy representativa, porque con estos 10, cada uno va a representar mucho análisis, ¿eh? Si a lo mejor tu instrumento lo hiciste de 10, 15 preguntas, una preguntita, no creas que nada más es, respondió a esto. No. Hay que ahora sí implementar la estadística inferencial, poner tu inferencia. Bueno, este maestro comenta lo siguiente porque, de acuerdo con Perengano 2024, esto ocurre por estos factores, lo cual asociándolo al contexto, fulano 2021 asevera que ta. ¿Sí? Entonces imagínate hacer eso, esa inferencia que te acabo de decir por cada una de las preguntas que respondió un maestro. Ahora imagínate que tienes 10, pues ¿cuánto tiempo es? Y ahora imagínate que no hiciste una selección de muestra y te fuiste con los 100 profesores, pues ¿cuándo? ¿Cuándo acabas? ¿No? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Dice por ahí, estrategias de aprendizaje utilizadas por el alumnado de primer nivel de inglés, grupo 1B, en el Centro de Idiomas y Certificación de Lenguas Extranjeras de la UANL. Vamos a ver, ¿cuál es el universo de este ejercicio? Déjame coloco el color morado para subrayar. Dice, estrategias de aprendizaje utilizadas por el alumnado de primer nivel de inglés, grupo 1B, en el Centro de Idiomas y Certificación de Lenguas Extranjeras, UANL. Recuerda que el universo es el lugar en donde va a ocurrir nuestra investigación. Entonces, tenemos que Centro de Idiomas y Certificación de Lenguas Extranjeras es el universo, ¿sí? ¿Y por qué es, profe? Bueno, pues porque es donde tú vas a acudir a pedir permiso, que te dejen aplicar un instrumento con los alumnos de primer nivel de inglés, ¿sí? Pero ahora viene la población. La población es seleccionar quiénes son los participantes, porque dice Centro de Idiomas y Certificación de Lenguas Extranjeras. Hay, por ejemplo,
dan clases de inglés, dan clases de francés, dan italiano, dan portugués, dan chino, dan alemán, dan japonés e incluso dan español para extranjeros. Entonces, de todos ellos, ¿quiénes son los que van a participar? Aquí está, vamos a seleccionar ahora el color celeste, porque los que van a participar de todos esos que te acabo de decir son el alumnado de primer nivel de inglés, ¿sí? ¿Y por qué son ellos? Porque hay alumnos de primer nivel de portugués, de primer nivel de italiano, de primer nivel de alemán. Hay maestros que dan clases de primer nivel de inglés, bueno, pero nos centramos únicamente en alumnos de primer nivel de inglés. Pero, déjame lo coloco, alumnado de primer nivel de inglés. Pero resulta que mi muestra, bueno, es que a lo mejor, no sé si sabías, pero en primer nivel de inglés no hay un horario en específico. Se abre a las 7, hay otro primer nivel a las 8, a las 8:30, hay otro a las 10, hay otro a las 11:30, y así sucesivamente hasta que el último es a las 7 de la noche, 7:30, algo así. Entonces, imagínate, tenemos muchos grupos. ¿Tú vas a estar todo el día aplicando encuestas? Pues no. Entonces, para eso, de todos los grupos, vamos a seleccionar solo uno que va a ser nuestra muestra, que va a ser el grupo participante. En este caso es el grupo 1B. ¿Sí? Y es el grupo 1B porque a lo mejor es el 1A es el de las 7 y el 1B es el de las 8:30, que es más fácil para ti llegar, instalar, imprimir las encuestas, etcétera, ¿no? Entonces, te fijas, nuestra población, alumnado de primer nivel de inglés, la muestra, el grupo 1B, el 1A no participa, el 1C no participa, únicamente es el 1B. Y nuestro universo, ¿en dónde va a ocurrir la investigación? En el Centro de Idiomas y Certificación de Lenguas Extranjeras. Excelente, muy bien. Y ahora vamos acá. Dice, tecnología educativa en los procesos andragógicos de la capacitación para trabajadores administrativos de Ternium turno matutino. Vamos a ver, de este ejercicio, ¿cuál va a ser nuestro universo? ¿Cuál es el lugar donde va a ocurrir la investigación? Aquí déjame seleccionar el color. Y de todo esto, pues no va a ocurrir en tecnología educativa, ¿verdad? No va a ocurrir en capacitación y procesos andragógicos. No va a ocurrir en trabajadores administrativos. No va a ocurrir en turno matutino. Va a ocurrir en Ternium, ¿sí? Ternium en este caso va a ser nuestro universo donde vamos a ir, vamos a solicitar permiso, vamos a aplicar el instrumento. Ahora, la población dice procesos andragógicos de la capacitación para trabajadores administrativos turno matutino. Recuerda que en Ternium pues hay administrativos, hay directores, hay operarios y hay un sinfín de puestos, pero aquí si te fijas, algo te está aclarando. Trabajadores administrativos, que si los de RH, que si los que están en almacén, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, de Ternium vamos a aplicar el instrumento con los trabajadores administrativos, pero, déjame, lo voy escribiendo, trabajadores administrativos, pero ahora resulta que tenemos que discernir de todos los trabajadores administrativos cuántos van a participar, porque resulta que hay matutinos, hay vespertinos y hay nocturnos, que son también los supervisores y demás. Entonces, nuestra muestra es de todos estos trabajadores, nos vamos a centrar únicamente en los que están en el turno matutino, ¿sí? Que si a lo mejor son 50, que si son 60, pues eso es más representativo que entrevistar a lo mejor a los 280 trabajadores administrativos entre los 3 turnos, ¿verdad? Entonces, aquí nos muestra una cantidad exacta, pero sí nos está diciendo que de todos estos, de toda esta población, únicamente estamos seleccionando a los matutinos, no a los vespertinos y no a los nocturnos. Ok, chicos y chicas, esto como quiera ahorita te lo voy a subir también para que lo tengas como referencia aquí en Brightspace. Y para eso, la actividad que te voy a pedir
porque sabemos que estamos de asueto, pero la próxima clase es hasta el jueves, entonces vas a tener unos días buenos para juntarte en equipo y pasar a la siguiente actividad que es esta, que dice Universo, Población y Muestra, Estadística Aplicada. Entonces, te voy a revisar a manera de asistencia la realización por equipos. Recuerda que tú ya hiciste los equipos, esta segunda actividad, ¿de acuerdo? Entonces, pues estos son ejercicios prácticos. Aquí hay ciertas preguntas. Por ejemplo, la maestra Gaby quiere investigar cuáles son las estrategias de autoaprendizaje que utiliza el alumnado del EACE turno matutino. Únicamente presentará los resultados en gráficas. Resultados en gráficas. ¿Cuál es la estadística que no analiza, sino que solamente describe resultados en una gráfica, en una tabla? Pues, por ejemplo, estadística descriptiva, ¿no? Otro de qué tipo de estadística. Acá, por ejemplo, impacto del rediseño curricular en el perfil profesional y mercado laboral de egresados de los últimos 5 años de la licenciatura en lingüística aplicada de la Facultad de Filosofía y Letras. De acuerdo a lo anterior, ¿cuál es el universo? Por ejemplo, de esta pregunta, ¿en dónde va a ocurrir la investigación? ¿Sí? Aquí abajito lo escriben. Y acá en las últimas viene de acuerdo con los objetivos que te está presentando, por ejemplo, ¿cuál es la finalidad? Hay que escribirla completa. ¿Cuál es la condición? ¿A través de qué lo están logrando? Ajá. ¿Cuál es el objeto de aprendizaje? Recuerda que va un verbo en infinitivo y luego el objeto. ¿Dónde estará? ¿Cuál será? ¿Sí? ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál es la muestra? Perfecto. Y la última es muy interesante, bueno, la penúltima, porque te muestra un objetivo completo, pero hay un error. Y yo te lo acabo de decir ahorita. ¿Cuál es el error más común que ocurre cuando redactamos objetivos cognitivos? ¿Sí? Son estas preguntitas hasta donde hice mucho éxito y la próxima semana estaremos viendo todavía una continuación acerca de esta temática sobre qué tipos de población, muestras, tipos de muestras y haremos todavía más ejercicios. Pero por lo pronto, traten de avanzar en estos días para que el jueves esté listo y podamos hacer la revisión en grupo de estos elementos. Solamente son 14 preguntitas y es de identificar, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí mismo déjenme pauso la grabación y nos estaremos viendo este próximo jueves. Saludos, bye bye.